Bienvenidos como siempre a un sensacional video, un excelente tutorial, un excelente aporte informático de un mega programa que de antemano lo destaco, es sin duda sensacional para poder recuperar rápidamente la contraseña perdida u olvidada de un archivo RAR, de un archivo WinRAR por medio de la aceleración por GPU. Así es que es un programa totalmente indispensable en el caso de que hayas extraviado o simplemente quieras llevar a cabo, pues tener acceso a un WinRAR que está protegido. Así es que vamos ya directamente con qué programa, pues justamente lo estás viendo ya ahí, es Password para RAR, una práctica herramienta para recuperar rápidamente la contraseña de esos archivos que son RAR, utilizando tres métodos, llámese la fuerza bruta por máscara y el método por diccionario, tal cual aquí dice los requisitos mínimos que obviamente los debes de contemplar para poder utilizar lo que es este magnífico programa, sistemas operativos desde lo que es Windows XP hasta el Windows 10, inclusive también funcional con Windows 11 en la versión Insider. Así es que ahí lo tienes, prácticamente no abarca demasiado espacio, son tres sencillos métodos y tres sencillos también pasos para recuperar lo que es esa contraseña. Así es que vamos ya directamente, porque sin duda ya tengo aquí lo que es un archivo WinRAR, el cual justamente si le damos acá por ejemplo en extraer aquí, me dice que introduzca lo que es la contraseña. Obviamente si trato de introducirla ahí cual sea, me devuelve un tremendo error. Así es que necesito directamente pues tener acceso a lo que es el archivo. Aquí tenemos lo que es la interfaz, ya antes les había realizado lo que es una review. Obviamente hay que pulir esa review pasada con esta, porque vamos a entrar directamente ya a lo más sensacional. Porque por ejemplo aquí tenemos el método de diccionario, que ojo, este directamente cuenta con un diccionario en el cual ahí están diversas palabras que pueden ser pues obviamente alguna de las contraseñas, ahí la contraseña específicamente del archivo, o podemos agregar un archivo de texto, crear un archivo .txt en el cual obviamente tengamos que escribir, pero suena absolutamente tonto, posiblemente buscar algún diccionario de contraseñas en internet, pasarlo a .txt en un archivo de texto y agregarlo tal cual acá. Pero este método es demasiado tonto, no me parece absolutamente rápido. De hecho, el más recomendable es, ojo, por máscara o también por lo que es fuerza bruta, aunque lleva inclusive hasta un día más tiempo. ¿Por qué? Porque es más lento, pero utiliza la aceleración GPU para llevar a cabo la desencriptación. Así es que obviamente pues te lo destaco ahí. Vamos allá directamente. Por ejemplo, acá no lo destaca que hay que ahí enmarcarlo como la longitud mínima de la contraseña, longitud máxima. Acá por ejemplo podemos establecerla si tiene letras minúsculas o mayúsculas, alguna clase de orientación, porque obviamente esto va para archivos que son completamente olvidados. Ya la razón para la cual tú utilices va bajo tu propia responsabilidad. Aquí algunos prefijos, le vamos a dar aquí en aceptar, vamos a darle aquí en empezar, pero antes obviamente falta lo que es el archivo. Ya se me estaba olvidando darle aquí el archivo de imágenes, aquí me lo dice, protección en RAR, complejidad alta y la contraseña que es prácticamente desconocida. Así es que vamos allá, vamos a darle aquí en la fuerza bruta, va a empezar a verificar ciertas contraseñas. Dice que las contraseñas verificadas acá te las enmarca, son muchísimas, porque utiliza la aceleración GPU de la PC, la velocidad de la búsqueda, aquí tal cual, el tiempo transcurrido. Así es que vamos a esperar un poco a que finalice lo que es este proceso. He colocado alguna contraseña obviamente ahí un poco, pues no tan difícil para que no se haga demasiado largo, demasiado larguísimo este video. Pero obviamente, como he dicho, el método por fuerza bruta, ese es el meramente eficaz, aunque lleva mucho tiempo, pero sin duda sensacional. Aunque también por máscara cuando las contraseñas son un poco cortas. Así es que vamos a esperar. Y una vez que haya terminado lo que es el proceso de la búsqueda, pues mira, aquí me la arroja, ya es esta la contraseña. Puedo darle aquí clic en copiar, puedo aquí minimizar esto, vamos a darle clic aquí en extraer en imágenes, pero con la contraseña, y le damos aquí en aceptar. Obviamente aquí ya lo tenemos, mira, acá tal cual tendríamos lo que son los archivos. Entonces de esta manera ya lo tenemos de manera eficaz. Vamos a probar con otro, vamos a darle aquí en archivo, añadir. Vamos a establecer una contraseña. Vamos a establecer una contraseña, por ejemplo, esta con un símbolo, por ejemplo, de ampersand ahí. Vamos a colocarle lo que es una M. Vamos a darle ahí. Vamos a darle a aceptar. Tenemos otro archivo WinRAR ahí. Contraseña con dígitos ahí. Así es que vamos allá porque vamos a seleccionar
lo que es cerrar. Y ahora le vamos a dar aquí en el método por fuerza bruta. Esto prueba todas las combinaciones que son posibles, es decir, sin ninguna clase de limitante, sin ninguna clase de personalización, y lleva alrededor de, como he dicho, de pues ahora sí que dependerá de la longitud de la contraseña, por eso es que dice que llevará mucho tiempo. Vamos a darle aquí en empezar. Vamos a esperar un poco que finalice lo que es este proceso. Obviamente, como es una contraseña meramente pero muy corta, pues obviamente no demorará, se supone que no demorará absolutamente nada, aunque probará demasiadas combinaciones. Y ahí justamente lo tienes, felicidades, la contraseña se ha encontrado con éxito, así es que podemos darle clic ahí, nuevamente llevarlo acá y poder darle clic acá, pero ya sabemos obviamente que esto es justamente la contraseña, así es que nos estaría devolviendo lo que es el mismo archivo, pero ahí justamente lo tenemos, un programa totalmente magnífico, totalmente sensacional para llevar a cabo esta clase de pues saltos de contraseña en archivos WinRAR. Así es que ya sabes, los enlaces te los voy a estar dejando abajo ahí en la descripción y en el comentario fijado. Y de esta manera me voy a estar despidiendo, nos veremos como siempre hasta en un futuro video. Master Tutos fuera, peace out.